Es de público conocimiento la relevancia que tuvo el ministerio de los apóstoles durante los primeros días de la Iglesia. Sin embargo, aún en nuestros días existen algunas personas que se autonombran o son llamados por otros apóstoles. Los apóstoles de esta era difieren mucho con los auténticos apóstoles del primer siglo, y aún en los días de los primeros cristianos y de los auténticos apóstoles parece ser que habían falsos apóstoles. Algunas buenas preguntas para resolver este asunto son las siguientes. ¿Qué papel jugaban los apóstoles en los primeros días de la Iglesia? ¿Qué requisitos debían cumplir ellos para poder ser llamados apóstoles? ¿Qué autoridad tenían sobre la Iglesia? ¿Y tenían alguna diferencia doctrinal entre el ministerio de ellos con el del apóstol Pablo? Bueno, el papel que ellos jugaban en los primeros días de la Iglesia es que ellos eran los encargados de continuar con el ministerio de Cristo. Tenían la labor de ser embajadores de la palabra, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 al 21, y ellos debían comunicar a la Iglesia la doctrina de Cristo, Hechos capítulo 2, versículo 42. Los requisitos que debían cumplir los encontramos en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26. En este caso, en dicho párrafo, puede ayudarnos y nos puede dar luz para resolver las cualidades que ellos debían poseer, pues había hermanos reunidos en Jerusalén. Ellos escogieron a un hermano para ocupar el lugar que había abandonado Judas. Observe en su propia Biblia los siguientes requisitos. El candidato debía haber estado con ellos, con Pedro, con Juan, con Jacobo, con Mateo y con el resto de los discípulos, todo el tiempo que el Señor entraba y salía con ellos. También se dice que tenía que ser iniciando desde el bautismo de Juan hasta que ascendió a los cielos, y eso quiere decir incluso 40 días después de haber resucitado. Y por supuesto, ser testigo de la resurrección del Señor. La autoridad que ellos tenían era una autoridad encomendada por el propio Señor Jesucristo, de acuerdo a Mateo capítulo 10, versículo 1 al 2. Los apóstoles eran los únicos que podían ir de congregación en congregación, no solamente animando, sino que también podían corregir a la membresía si en algo estaban haciendo mal. Por lo que nosotros sabemos, la autoridad apostólica no estaba restringida a una sola congregación. Ellos fueron guiados por el propio Espíritu Santo, de acuerdo a Juan capítulo 16, versículo 12 al 13, y también podían hacer señales, milagros como reprender espíritus inmundos, sanar enfermos y resucitar muertos. Recuerde, Hechos capítulo 9, versículo 36 al 41, Pedro resucitó a Dorcas, y también Hechos capítulo 20, versículo 9 al 12, Pablo resucita al joven Eutico. Ellos podían realizar milagros aun si la persona tenía fe o no tenía fe. Tal es el caso del hombre cojo junto a la puerta de la hermosa que le pidió limosna a Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. También para responder si había alguna diferencia entre el ministerio de ellos con el del apóstol Pablo, bueno, la carta de Gálatas capítulo 1 y 2 dice que no. Pablo dice que no visitó a ninguno de los apóstoles después de haber sido convertido en cristiano, ni estuvo con ellos, ni fue enseñado por ellos. Pero el que actuó en Pedro también actuó en él, de acuerdo a lo que dice Gálatas, y ese fue, por supuesto, el Señor Jesús. Pues en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, él escribe diciendo, porque yo recibí del Señor. El apóstol Pablo fue enseñado por el Señor. Ahora, el cómo y el cuándo podría sugerirse que fueron los 3 años que él estuvo en Arabia, y el cómo, tal vez por medio de las revelaciones propias del Señor Jesucristo, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 12, versículo 1. De modo que Pablo fue enseñado por el propio Señor resucitado y casi cumplió el mismo tiempo de los demás apóstoles de ser encaminado antes de ejercer el apostolado o mientras estaban siendo guiados para ejercer el apostolado. Por medio de un estudio detallado, usted puede ver una clara inconsistencia entre los apóstoles auténticos de los apóstoles modernos.
Los auténticos apóstoles estuvieron enfocados en el ministerio de la oración y la palabra, Hechos capítulo 6, versículo 4, más que en los milagros y las declaraciones proféticas. A ellos se les ordenó que no llevaran ni oro ni plata ni 2 túnicas, de acuerdo a Mateo capítulo 10, versículo 9 al 10, y por supuesto entre ellos no había ninguna discrepancia doctrinal. Todos enseñaban exactamente lo mismo. Y por último, después de la muerte de Jacobo, en Hechos capítulo 12, versículo 1 al 2, no se observa ni se registra la necesidad de volver a restituir a los apóstoles. No se observa ni se registra la necesidad de nombrar a alguien para ocupar el lugar otra vez de Jacobo. Entonces, ¿cómo es posible que hoy existan algunos a los que se les nombra apóstoles? Pues estos están enfocados más en realizar encuentros de sanidades por los que en la mayoría de los casos a veces se paga una entrada. También los apóstoles modernos viven mejor que los propios auténticos apóstoles elegidos por el Señor Jesucristo. Ellos están llenos de oro, de plata y de muchas cosas más, a diferencia de lo que dice Mateo capítulo 10. Y por último, y no menos importante, no hay unidad tampoco ni coherencia en sus enseñanzas. Finalmente, alguien también puede contradecirnos con el argumento de que en Hechos capítulo 14, versículo 14, se le llama también a Bernabé como apóstol, y que por ende también puede haber apóstoles hoy. Bueno, una simple respuesta para explicar esto es que la palabra apóstol significa uno que es enviado, y Bernabé, junto con Pablo, fueron enviados por el Espíritu Santo y por la iglesia que estaba en Antioquía a la obra misionera que fueron encomendados. En ese sentido ordinario, Bernabé era un apóstol. Pero en el sentido especial, en cuanto al cargo y la ocupación en la iglesia, Bernabé no formó parte del ministerio de los apóstoles, porque el ministerio apostólico no estaba sujeto a la persona misma, sino al llamado divino del Señor. Hechos capítulo 8, versículo 18 al 22, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 7.